Programa Tecnopresente propone potenciar el uso de tecnologías mediante la articulación entre el equipamiento tecnológico y los dispositivos de capacitación y acompañamiento para que la tecnología disponible esté al servicio de más y mejores aprendizajes. Bueno, un poco de lo que hablaban nuestros disertantes anteriores, ¿no? Una iniciativa que reafirma el compromiso con la educación de calidad para todos los cordobeses. Tecnopresente es una política de Estado que materializa y acompaña la innovación y la inclusión de las tecnologías de la educación cordobesa con programas y con proyectos específicos que garantizan y que promueven también acciones que dan respuesta a demandas y necesidades actuales de este sistema educativo. Y ahora, educar en tiempos sintéticos. Estuve viendo la ilustración del libro que como que junta a dos personas entre la pasión y el deseo, aprender, educar, y por eso vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Melina Masnata. Adelante, Melina, emprendedora, especialista en tecnología educativa y diversidad, doctoranda, magíster, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, se especializó en temas de liderazgo e impacto también en Estados Unidos, así que la vamos a escuchar muy atentamente. Gracias. Muchísimas gracias. Qué honor venir después de esta secuencia de pensamientos. Les voy a invitar a hacer algo diferente porque me imagino que además ya el cuerpo se nos entumeció, pero las neuronas no. Vamos a hacer una pequeña actividad. Va a haber un sorteo a partir de esta actividad, así que ya les pongo el componente competencia y les voy a decir la consigna. Vamos a contar cada uno hacia adentro 1 minuto. Vamos a estar parados y cuando cada uno de ustedes considere que ya pasó el minuto, se va a sentar. ¿Sí? No vale usar pantallas y yo voy a estar controlando ese minuto. ¿Se entendió? Perfecto, nos levantamos todos, todas. Excelente, así nos movemos un poquito. Antes de arrancar el minuto, voy a dejar que se estiren un poco, se estrechen. Ahí va. Vamos a usar el celular solo para esto. ¿Están listos? ¿Listas? Escucho un sí medio muerto ahí. Sí, vamos todavía. Listo. Bueno, ¿qué les pasó? ¿Se animan a decir qué les pasó? ¿Alguien le dio ansiedad? ¿No? A ver. ¿A vos te dio ansiedad? Cuando las personas empezaban a sentar, ¿no sentían que se aceleraban? Ahí te dio ansiedad. ¿Y qué estrategia usaron? Un par cerró los ojos, habían otros que estaban muy concentrados en entrar en sí mismos. ¿Algo más? ¿Utilizaron alguna estrategia más? ¿Contaron? ¿Qué más? ¿Escaneaste el cuerpo?
el minuto lo iban contando 1, 2, o iba con un ritmo perfecto. Bueno, antes de empezar a pensar en esta pregunta, ¿no? Si el futuro de la educación es con inteligencia artificial, me gustaría que se lleven esta idea. Ustedes, docentes, educadores, tienen un ritmo, tienen un tiempo, también tienen una intuición, que la intuición no es eso solamente que nos pasa en la panza, la intuición es la lectura de patrones y la asertividad en tomar decisiones, y eso se los da la experiencia. Entonces, todo lo que les voy a acercar ahora, también resistan, también piensen en sus propios ritmos. Es un poco lo que venimos conversando también con Alejandro recién. ¿Y qué IA están usando ahora? Que no sea ChatGPT. ¿Se animan a tirar? Gemini, ¿qué más? WhatsApp, Meta, ¿qué más? Copilot, Gamma. Bien, de estas inteligencias artificiales que estamos utilizando, ¿tenemos claro esto? ¿Cuál es la definición? Un poco lo fueron trayendo los dos Alejandros. Es que a la hora de concebirse se piensa como aquello que tiene que imitar, emular nuestras capacidades. Por eso las que fueron comentando también, tanto para la producción audiovisual, para el lenguaje, para la comunicación, tienen este hack. Y esto no es menor, es otra forma de pensar el diseño, de pensar desde que el día que se concibió la tecnología como la estamos pensando hoy, ya estaba esta idea de automatización. Pero yo lo que quiero que pensemos también es, hoy, nos guste o no nos guste, todo lo que hacemos con tecnología impacta en cómo aprendemos. Impacta porque las tecnologías como las conocemos no están diseñadas tecnológicamente pensando en quienes enseñamos y quienes aprendemos. ¿Cuántos de ustedes vieron algún video de TikTok y escuchan siempre la primera: te voy a contar los 3 pasos en 3 minutos, o quédate ahí? Y cada vez se aparecen más influencers muy parecidos en lo que dicen. ¿Les pasó? Bueno, ¿saben cómo se llama eso? Hook, gancho. Y hay una competencia letal interna de ver cómo el algoritmo va cambiando y cómo esa captación de la atención está diseñada y está pensada. Y esto no es menor porque en ese gancho aparecen estos otros desafíos, ¿no? Un poco lo fue trayendo también Alejandro, las deepfake, la carga cognitiva. Somos el país con mayor burnout. Hola, además de ser el país más talentoso en temas de tecnología, sin embargo, cuando vemos y hacemos un zoom in en la industria tecnológica, es donde hay más burnout. Esa gente diseña lo que hacemos y usamos todos los días. Y acá esta pregunta, ¿no? Porque si vamos rápido, vamos con ganchos y demás, ¿le creemos? ¿Le creemos sí o no? Juéguensela. ¿Le creen sí o no? Sí, sí o no. Ambiguo lo que me están respondiendo. Voy a tomar el ejemplo que dijo Alejandro. Yo el 8 de marzo de este año no encontraba una buena foto de calidad de una mujer latinoamericana en tecnología. Quería hacer un posteo sobre eso y uso una inteligencia artificial. ¿Qué me pasó? Bueno, rápido uno no lo ve, pero después lo empezás a ver. Y como bien decía Alejandro, esto se llama alucinación artificial, pero yo le subo otro concepto. Están los sesgos de autoridad tecnológica. Las personas, cuando lo vemos rápido, dudamos de nuestra capacidad y nuestra percepción. Y esto después impacta en otras cosas. El año pasado apareció este sitio que después también, si quieren, explórenlo, que es cuáles son los trabajos que van a dejar de estar, cuáles van a reconvertir, y esto es súper monetizado minuto a minuto, y aparece, bueno, como todo un equipo que diseña una portada de una revista en menos tiempo, con menos recursos, lo puede hacer. Y esto, además, ahora, el tiempo que se calcula es menor. Y recuerden esto, nuestros adolescentes quieren ser influencers.
malas noticias. Los mejores y las mejores influencers son inteligencias artificiales. Por lo tanto, este deseo de profesión está cambiando. Y esta es una noticia que después búsquenla, porque también uno dice, bueno, sí, pero influencer, chau, apago la luz y me voy. ¿Qué pasa cuando hay alguien de un rol que uno diría, bueno, un CEO, un rol de liderazgo, de toma de decisiones? No les voy a spoilear cómo le va a esta compañía, pero también aparecen estas tensiones. Y traigo estos escenarios porque también cuando tenemos que pensar el World Economic Forum, todos estos nos dicen, bueno, y ahora viene este ranking, y acá les paso este ranking que es también el que venimos trayéndolo con Alejandro. Lo interesante es que vienen moviéndose, ¿sí? Antes decíamos que la capacidad de tener habilidades tecnológicas estaba en el ranking número 1, y ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la resiliencia, la motivación. Hay una palabra que para mí me inquieta mucho porque vengo de trabajar en ámbitos tecnológicos para que las personas aprendan, y es el agenciamiento. Y en esto después, en esta carga cognitiva de lo que nos pasa todos los días, aparecen noticias. Y a mí me pasó esto, cuando vi esto dije, otra cosa más, no tengo ganas. ¿No les pasa eso? Bueno, y ahí viene esta tensión y aparecen entonces, se le sube el volumen a los sesgos. ¿Tecnofilia o tecnofobia? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y acá aparecen infinitos gurúes influencers diciendo, se termina este mundo como lo conocemos, viene esta aplicación y va a resolver todo, va a venir esta inteligencia artificial. Pero cuando la inteligencia artificial entra en el aula, no la tenemos que subestimar. Busqué rápido, esto ya también quedó súper viejo, pero es una de las mayores búsquedas. IA y educación. Me imagino que están ustedes también buscando ahí atrás. Y no es nuevo. Cuando pensamos en tecnología y educación, no sé si recuerdan o tienen alguna percepción. Acá hay generaciones que si yo les digo Skinner y los Simpson, van a acordarse y van a ver la famosa máquina de enseñar, que traía una palabra que era casi mágica y es la que usamos todo el tiempo en tecnología, que es la personalización. Y después el logo, la tortuguita. ¿Alguien aprendió a programar con el logo? Sí, acá a todos se nos cae la sota, por supuesto, y con mucho orgullo. Después hubieron versiones mejores. Pero todas nos traen este desafío. ¿Están de acuerdo o no? Es esta idea de Fentesmacher y Soltis, tan vieja en un punto, de que enseñar y aprender no son correlaciones, y que uno además aprende a lo que se llama estudiantar, ¿no? A hacer el como sí. Si yo les digo a ustedes acá, ¿y cómo se sienten? Y uno está como lo primero que le sale es decir sí, bien, qué sé yo, al automático. Y además aprendemos ciertas formas de ser y de estar. Y en el aula pasa lo mismo, y en los trabajos pasan lo mismo. El año pasado, cuando saltó todo lo de ChatGPT, me empezaba a molestar que estos gurúes decían, a los docentes no les importa nada, hay que borrarlos rápido, y esta es nuestra oportunidad. Entonces me fui a buscar las voces de quienes sí ya estaban trabajando en tecnología como inteligencia artificial, que esto no era algo nuevo, sino algo más que estaban generando y desarrollando. Y también, por otro lado, lanzamos una campaña que lo llamamos Enseña tu voz. Queríamos saber qué le pasa a los docentes latinoamericanos con inteligencia artificial. ¿Alguien nos preguntó? Sin embargo, tenemos muchas ideas, planes y demás. Y rápidamente, más de 13.000 educadores del sistema público, en su mayoría, de 19 países respondieron. Lo que les voy a compartir ahora es un cruce entre estas experiencias y estas miradas. La primera, cuando busqué las experiencias, empezaba a aparecer este punto, ¿no? Que tiene un punto interesante, que es el smartphone. En la escuela y en la vida misma está sobrevalorado y subutilizado. ¿Cuántas aplicaciones usan ustedes por día? 2, 3, 5, como mucho.
Y ahí tiene una capacidad impresionante de hacer un montón de otras cosas. De esto se dio cuenta un equipo que está en Chile y que está en escuelas rurales de Estados Unidos, y dijeron, podemos generar una aplicación específica, porque una cosa que tienen los celulares es que tienen muchísimos sensores. ¿Alguno usa alguno para caminar o el podómetro y demás? Bien ahí. Bueno, eso es uno de los tantos sensores que tiene. Con esta aplicación creada y diseñada para emular un laboratorio en escuelas rurales, empezaron a potenciar el uso de los celulares con este objetivo. Y sobre todas las cosas diciendo, no tenemos que comprar la última aplicación, tenemos que generarla y desarrollarla. Pero ahí apareció algo interesante. En esa conversación con los docentes, con quienes emprenden en tecnología educativa, ¿se aprende y enseña mejor con tecnología? ¿Qué creen ustedes? Ya a esta altura podríamos responder un poquito eso, ¿no? Yo les voy a dejar esto porque creo que lo poderoso cuando vas a las aulas a conversar es que aparecen estas preguntas que nos subestiman, porque nosotros no las estamos haciendo. Lo otro que pasaba es que cuando encontraba docentes que transforman, decían, bueno, quiero hacer algo diferente, voy a revertir la clase, le digo a mis estudiantes, les doy un ejemplo. Uno de los profesores estaba justo pasando el balotage, la Champions League y otro tema que quisieron los estudiantes analizar, que era quién iba a tener el mejor promedio del curso. Les dijo, bueno, con esos 3 temas les voy a enseñar modelos predictivos, pero yo no les voy a enseñar el contenido. Ustedes tienen que aprender a prontear, a generar las bases de datos y a trabajar con ChatGPT. Y les fue dando tiempos en la clase de exposición y cómo venían avanzando. Lo que este profesor tuvo que jugar todo el tiempo es la gestión de la frustración de sus estudiantes. Porque empezaban a decir, no, profe, esto no me sale, no es tan bueno, no encontré bases de datos. Y acá aparecía también otro sentido y otra forma de apropiarse de esos conceptos. Porque decían, si los modelos predictivos es esto, y esto está alucinando, o esto no es lo que me está respondiendo. En esa tensión y en esa deriva empezaban a estar estos cambios. Pero yo creo que lo interesante es que este docente trajo algo. Cuando los evaluó, al final de la clase, puso un componente que era el de la diversión. ¿Cuántos se habían divertido estos estudiantes haciendo este trabajo? ¿Nos animamos a trabajar con ese concepto en la escuela? Y a explicitarlo, porque yo les cuento que lo que me contaban estos docentes es, no se lo puedo decir a mi directora esto pasa por atrás, pero en realidad lo hago porque quiero que estos estudiantes hagan algo, se muevan. Y entonces cambiaba esta pregunta, ¿para qué tengo que aprender? O lo que aprendo va para el examen, por algo más profundo, por algo que se conecta con la experiencia educativa. Un patrón que encontré el año pasado es que quienes innovaban o se arriesgaban un poquito más a todas estas propuestas eran personas que estaban muy comprometidas con sus estudiantes. Y tenían estudiantes que venían del 2020 y tenían estudiantes que no sabían lo que era socializar para aprender. Y tenían estudiantes que estos docentes decían, si no pasa esto acá, ahora, no les va a pasar más en ningún otro lugar, porque en su casa, en su barrio, en su comunidad, no tienen estas oportunidades. Y otro caso interesante, porque también utilizaba aplicaciones súper sencillas que les debemos conocer, eran docentes que decían, yo les doy para estudiar, leer antes de la clase. Es más, yo planifico mi clase pensando en que leyeron antes. ¿Les pasó eso? ¿Y qué pasa? Llegás y nada. Entonces perdés un montón de tiempo, vas, venís y demás. ¿Qué hizo este profe? Agarró el texto, lo pasó por ChatGPT y le dijo, haceme el guión de un video de 1 minuto. Lo corrigió el guión, por supuesto, lo corrige al guión, porque esta es una práctica que utiliza bastante seguido. Y después, con alguno de las inteligencias artificiales para hacer avatars y ponerle el enchulamiento de la voz y lo que se llama la tropicalización, es decir, que
vos escuches a alguien que pueda generar una empatía, les hace este video de 1 minuto, que lo tienen que ver antes de entrar al aula, y lo pueden ver antes de entrar al aula. Lo que a este profesor le gusta, y lo que me contaba, es que le gustaba también hackear en esta idea de lo que decía Alejandro, de los sesgos. E incluso a veces tensionaba, porque uno está acostumbrado a ver a alguien de determinadas características. De hecho, lo que nos hace TikTok y lo que nos hace Instagram es que siempre estamos como haciendo una selfie de una manera, ¿o no? Si no, no nos levanta. Entonces estamos como todo el tiempo emulando en vez de hacerlo al revés. Entonces él decía, bueno, acá jugamos un poquito con este concepto de diversidad interseccional e interrelacional. Muy complejo de decir, se me lengua la traba, pero él mencionaba que lo diferente no solamente era el contenido, sino era la forma de ese contenido, lo que generaba después para el debate. Y lo que un estudiante le dijo, ¿aprendemos más cuando pensamos igual? Si en las redes sociales todos terminamos pensando y hablando igual. Entonces, algunos puntos que solo quiero centrarme en algo. Frente a los tiempos que vivimos, estos tiempos que jugamos recién, lo del minuto, que estamos cada vez más acostumbrados a estos tiempos de TikTok, y los tiempos en la educación no son tiempos de TikTok. Son tiempos profundos, son tiempos diversos, son tiempos que gestionan frustraciones. Ahora, lo que nos está quedando acá, ese vacío, es esta experiencia educativa. La experiencia educativa es un privilegio hoy. Lo que hacemos todos los días es con tecnología. Lo que vemos en las pantallitas, eso es fast food, comida rápida. Estar en la escuela, estar en el aula, estar presente, sentados, con un uso del tiempo, con una presencia. Tener al lado a alguien que nos molesta porque piensa diferente. Tener a alguien que me dice cómo son las normas de convivencia. Eso no pasa en el mundo digital. Y eso es inédito. Y por otro lado, muchos de estos docentes hablan todo el tiempo de la proyección y el deseo de futuro, porque saben que ustedes se están encargando de algo que no se encargan ni los estados, ni los ministerios, ni las corporaciones tecnológicas que dictan el pulso, que es el futuro. En este momento, pensar en ese futuro, jugársela y decir, queremos esto y vamos por esto, y estos son los pasos, nadie lo está haciendo. De la manera en la que lo hacen ustedes, que es con el encuentro con la otra persona. Y en ese desafío hay algo tremendo. Cada vez que ustedes pasan de grado, terminan el primario, el secundario, ustedes lo ven en la universidad, los terciarios, ven a alguien que arrancó de una manera y termina de otra. Ese proceso no lo ven de otra cosa. Lo digo en términos mercantilistas porque es lo que hoy tenemos el cerebro más entrenado. Pero esto no es menor, porque acá hay una razón de ser y un corrimiento fuerte que nos están haciendo, del que ustedes tienen que empezar a ocupar. Es decir, corran nuestros sesgos y los sesgos que tienen nosotros, cómo nos autopercibimos, y los otros cómo nos devuelven esa mirada. La docencia hoy es la profesión más compleja, más arriesgada, pero más necesaria. Les doy rápido, cuando hicimos esta encuesta, ¿se acuerdan que hablamos de los 13.000 docentes de 19 países? Casi el 73% considera que la IA va a impactar positivamente en la práctica docente. No es que estamos en contra, es más, nos encanta y creemos que va a ser positivo. ¿Por qué no lo implementan? Condiciones de posibilidad. Y acá les cuento, rankeamos varias, estas son las 3 principales. La de necesitamos tiempo no es nueva, ¿no? Fondos para acceder a licencias, hello, claro, porque todo empieza a ser gratis y después termina siendo $10, $20. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién nos lo paga? Pero el tercer punto habla algo interesantísimo que trajo también Alejandro recién, que es que ya estamos hablando de una historicidad de la tecnología educativa. Entonces la mayoría decía, para, ¿por qué tengo que implementar esto si no sé cuáles son los riesgos, las fuentes de información, qué estoy acercando yo a mis estudiantes?
Y eso también es clave, porque no pasa en otros roles y lugares de la sociedad. Acá estamos en este hype, solo para confirmar lo que trajo Alejandro y hacer el puente y el link, y para que todos empiecen a hacer el espiral de conocimiento, pero creo que también lo traigo porque con estos dos puntos, esta tecnología que tira millones, billones cuando mencionamos las aplicaciones, hay atrás un pulso que es el mercado. Yo también trabajo en el mundo emprendedor tecnológico. El mundo emprendedor tecnológico está acostumbrado a romper y después a pedir permiso. Y eso no es responsable. Y cuando tiran números y dicen, ay, acá viene la nueva aplicación y va a cambiar todo y va a revolucionar la salud, esto, lo otro, sí hay cosas interesantísimas. Pero la educación, nuestro futuro. Solo voy a pasar uno que me parece interesante, acá les dejo, después pueden investigar de algunas aplicaciones que están haciendo más a nivel país. Estados Unidos me gustó que, como es un país que los estados trabajan independientemente y como ustedes deben saber también los presupuestos, todo el tiempo va pasando según las rendiciones de miles de exámenes que tienen. La evaluación es algo continuo y constante. Se dieron cuenta que podían utilizar la inteligencia artificial para garantizar una corrección de exámenes que eliminen sesgos subjetivos. ¿Qué significa eso? Cuando vos lees Carolina Romero, sabés que Carolina Romero estuvo ahí, no estuvo, participó, no participó. Y por más que ese examen está bien, nosotros sabemos que hay desafíos a la hora de tener estos sesgos que implementamos. Entonces esto me pareció interesante también. Hay un montón de otras propuestas, pero ahí es donde empieza a estar este desafío de cómo nos complementamos y cómo además nos potenciamos. Aparecen todo el tiempo, ¿no? Las tendencias de inteligencia artificial educativa, bla, 2024, pero a mí me parece interesante estos desafíos que cuando lean ese mapa van a encontrar que se repite todo el tiempo. Voy a ir a un punto que es la propiedad intelectual. Cada vez que ustedes prontean, mejoran lo que le piden, van, vienen, ¿de quién es esa información? ¿Y de quién es esa devolución bien hecha? Digo, la imagen, si yo la seguía prompteando, pidiéndole más cosas, ¿de quién es? ¿De la compañía? ¿O de mi producción? Y esto es uno de los desafíos que también tenemos que estar mirando con pinzas, pidiendo respuestas y resultados a la par. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea va a regir en el 2026, pero tuvo muchísima investigación previa. Lo que a mí me parece interesante, está en español, búsquenla, hay un apartado de educación. Y en algunos lugares ya empezaron a implementar, como les contaba. Y a mí les voy a dar un ejemplo muy básico. Ustedes al principio, cuando les pregunté qué inteligencia artificial estaban usando, un par dijo WhatsApp y Meta IA, ¿sí? Bueno, ¿quiénes tienen Meta IA en su WhatsApp? Todos. ¿Saben qué? Hace una semana estaba en Uruguay, hice una actividad donde lo que quería era mostrar, y después si quieren pregúntenle a Meta IA en WhatsApp, ¿qué es este congreso? Y compárenlo con la persona de al lado, van a ver que la respuesta no siempre es igual. Entonces ahí se van a dar cuenta de este otro punto que les traía de la información privada. En Uruguay no hay Meta IA en WhatsApp, en Perú tampoco, y así empezamos a escalar. ¿Qué significa eso? Que vamos a consumir diferente comida, vamos a tener diferentes dietas, y no las elegimos nosotros. Y esto también va conectado, hay un montón de detalle, pero hay uno de los puntos que también me gustaría que se queden, que es el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las instituciones educativas. ¿Quiénes usan acá Zoom? Panopto, Zoom. Cuando terminan, vieron que ahora les está tirando las reacciones, cómo participamos. Bueno, lo hablamos mucho con Ale, también hay un montón de otros datos mucho más sensibles, que el 2020 fuimos todos un focus group gratuito. Finalmente lo que tenemos que empezar a pensar es esto, el rediseño de la experiencia educativa, volviendo a este compromiso ético, de la responsabilidad. Y ahí aparecen algunas investigaciones que dicen, bueno, lo que estamos descubriendo es que el rendimiento educativo no solamente
se tracciona por el conocimiento, sino que tiene mucho más que ver con las habilidades no cognitivas, como la curiosidad y la autoestima. Díganme si no les pasa con un Pedrito que sabe el 1%, pero te lo optimiza el 1000 en la clase, ¿no? ¿Tienen algún caso de esos? Bueno, tiene una autoestima alta, Pedrito. Pero más allá de eso, la autoestima, el concepto, cuando entren a ver el paper y demás, en realidad habla más de la autopercepción de lo que podemos llegar a ser. Cuando vos miras a alguien te da un poquito de bronca porque decís, mirá la autoestima alta que tiene esta persona, en realidad es porque está mostrando algo que es que ya sabe que puede hacer eso. Y capaz no tiene certeza o no lo hizo, pero se la juega. Y esto es lo que está en las derivas en nuestras redes sociales. Cuando ustedes ven el uso problemático de las personas adolescentes en redes sociales, la autoestima es lo primero que se ve golpeado. Lo traigo como un contrapunto y para pensar también nuestras experiencias educativas, qué queremos hacer. Y después aparece de nuevo esto. Yo quiero hacerles este paralelismo. Cuando hablé con docentes, trabajé en aulas y demás, me aparece, y bueno, pero al final volvemos al clásico, ¿sabes preguntar? No parece nada nuevo, ¿sí? Y el prompting que recién hablaba Alejandro, el prompt crafting, como se suele mencionar, a mí me gusta porque cuando uno dice, bueno, tiene que tener un propósito, un rol, parámetros, un tópico, un canal, una audiencia, un formato y un resultado, si yo se los digo así, y acá abajo tienen un modelo que dice mostrar el conocimiento de bla, 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 díganme si no es la planificación. Están ahí. Ustedes, de hecho, si tomarían un cursito mega rápido, ya entenderían qué es lo que está pasando acá. En el 2023, a la par de toda esta convulsión, un grupo de docentes a nivel global crearon esta organización que se llama edsafe.org, pueden buscarlo, y trajeron algunas ideas sobre por qué y cómo tenemos que trabajar en las escuelas. No es un sí, un no, hay que intentar hacerlo, porque en muchas escuelas y casos, solo acá es donde vamos a practicar cómo usar de manera responsable, crítica, creativa, la inteligencia artificial. Y lo que piden estos docentes es transparencia en los sesgos y las limitaciones de aprendizaje. Decímelo. Decime como cuando te parece, ¿viste? Y decime también cómo está aprendiendo de lo que yo le estoy pidiendo. Porque lo saben. No es que tienen que poner un feature nuevo. Por otro lado, el consentimiento informado sobre los usos de los datos y los impactos en las interacciones. Conectado también con, bueno, obviamente la seguridad, privacidad y demás, acá hay dos puntos importantes. Lo que se está debatiendo todo el tiempo es lo que se llama el humano en el circuito o el human in the loop. Y algo que trae este grupo es, bueno, por ahí tenemos que automatizar cosas. Ahora, ¿nosotros en qué parte de ese circuito vamos a estar dando valor? ¿Dónde vamos a decir esto sí, esto no? Eso es lo que tenemos que ir a pelear, entre comillas. Y dentro de eso, algo que también empezaron a trabajar fuerte son comunidades de práctica, acelerar las comunidades de práctica, no tener miedo. Manifiestos que sean iterados. Estos 5 puntos es lo que vamos a hacer con inteligencia artificial y lo vamos a revisar de acá a 2-3 meses. Acuerdos y revisiones, laboratorios y equipos de experimentación. Y también hubo un caso que me pareció interesantísimo, la escuela de nuevo como escuela de puerta abierta. Abrir espacios para armar talleres sobre temas que nos preocupan y traer a las familias, traer a los estudiantes, traer a algún experto o experta, estar nosotros, estar los supervisores, los directores. Eso vuelve a jerarquizar el espacio educativo como lugar único donde estamos practicando esto. Porque les digo algo, yo cuando voy, por ejemplo, a lugares donde veo más jóvenes, niños con sus familias, padres, madres, los que vean que tienen consumos problemáticos, primero somos nosotros, que estamos ahí tiqui-tiqui. Entonces, dentro de esto es la oportunidad también para revisar nuestro consumo problemático. Me gusta esta pregunta, ¿no? Simular la mejora del aprendizaje con tecnología. Aparecen además otras
respuestas, reflexiones. Hay dos puntos, ¿no? En este medio, más pedagogía, menos tecnología, pero cuando aparece esta frase, a mí me parece interesante que lo que estamos hablando hoy no es casarnos con matemática francesa. ¿Se acuerdan que como que teníamos que incorporar y tener una línea y solo esa línea? Sino experimentar otras. Y por ahí solamente para una actividad pensar en un enfoque, no en todo. Diseñar también metodologías, compartir y documentar. La persona docente, la persona que educa como productora de conocimiento. Y sí creo que lo más importante no es hacer todo, es definir prioridades. ¿Qué necesitan mis estudiantes? Y si es necesario utilizar estas tecnologías emergentes cuando todavía no sabemos el impacto. Hace unos años yo trabajaba en diferentes ámbitos, en unas escuelas rurales de Misiones y en otro, no sé si conocen, mencionaron también Fundación Telefónica, tiene un espacio de arte y tecnología y lo que se llama arte digital muy interesante, muy rico. Y cuando trabajamos en estos ámbitos, me fui encontrando con docentes que ustedes saben que la triple frontera en Misiones, tener tecnología es lo más fácil del mundo. De hecho, vos haces una changa y te pagan con tecnología. Entonces, lo interesantísimo es que no había que hacer lo que hacíamos antes de la curva de llevar el dispositivo. Acá ya estaban los dispositivos. Ahora aparecían docentes que empezaban a transformar y a verse como artistas digitales. Y acá les doy la metáfora. Vayan a buscar artistas digitales que lo que les explican cuando muestran su obra es: no, yo ni idea, no sé codear. O sé codear un poco, sé programar un poco. Lo que yo tengo claro es que quiero generar en el otro. Después voy, abro, rompo, hackeo, transformo. Porque yo sé a dónde quiero llegar. Estos docentes traían todo el tiempo este concepto de una manera flexible, porque además trabajamos con todo lo que es producción audiovisual. Porque ¿qué pasaba? Las producciones audiovisuales, que es lo que más consumimos hoy en redes sociales, tienen una particularidad. Escuelas de Misiones, ¿qué ven? ¿Novelas de dónde? De Brasil, que son megaproducciones. Entonces aparecía que cuando les pedían a estos estudiantes algunos ejercicios sobre, bueno, agarren el celular, ahora hagan un video sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, o conceptos o ecuaciones, estos docentes empezaban a entender que lo que estaban diseñando era dando una flexibilidad en la consigna. Porque la consigna era específica en un punto, pero era flexible a la hora de cómo lo iban a hacer estos estudiantes. Y es interesante porque también generaban espacios de autoorganización de la tarea. Y ahí ustedes también se van a encontrar con que no todos los estudiantes saben hacer todos con tecnología. Lo que tienen es menos conciencia del error y del impacto del error. Y entonces, en esta empatía didáctica aparece este concepto: algo tiene que pasar en esta clase, algo diferente. Les traigo este ejemplo porque esto es un editor de video. Después de grabar, de hacer un montón de actividades, iban a la computadora o iban a cualquier... Ahora hay un montón de apps que podés hacer desde el celular. Pero lo que entendían es que esta era una forma de producir conocimiento clave. ¿Por qué? Porque a los estudiantes les interesaba traer su mundo. Les interesaba después contar qué habían entendido y después producir ese mundo interior con ese exterior. Les doy un ejemplo: muchos de los resultados o de los videos que creaban ponían sus canciones detrás. Entonces el docente decía: me está poniendo la música que a él le gusta. Entonces empezaba a tener más significancia en su identidad y por supuesto en intervenir el campo. Para mí lo que traía más interesante es esta idea de construir procesos para construir conocimientos. Abramos la caja negra y pongámoslo como una práctica cuando trabajemos con tecnología, cuando querramos trabajar algún concepto que a veces nos resulta desafiante o lejano. Entonces me gustaría que se lleven hoy este concepto de docente como artista digital, porque esos son ustedes, porque es un vínculo con la tecnología muy diferente.
porque tiene que ver con hacer algo comprometido y significativo y no hacer todo, elegir, tamizar. Pónganse en este lugar más de artista que dice, yo quiero esto, no me importa, rompo todo en el medio. Buscar interpretar el presente con esa identidad de esa persona que está aprendiendo, que traigan algo de su presente, pero también posicionarlo en ese futuro y que el futuro no sea una palabra vacía. Y en ese punto es crear este repertorio novedoso de prácticas, que no las tenemos. ¿Ustedes vieron prácticas que digan, más allá de lo que hoy estamos viendo en este congreso, ¿puedo tomar esto y lo puedo aplicar? Tenemos que crearlas, y son ustedes los protagonistas. Así que para cerrar, a mí me encantaría que ustedes se piensen como protagonistas, diseñadores. Drucker decía siempre, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Ustedes en este camino son protagonistas, y protagonistas que necesita la humanidad. Así que les agradezco muchísimo esta tarea titánica que hacen todos los días, un sábado, hoy, ahora, y que no siempre a veces es gratificada, y que cuando nos vemos en las redes sociales nos dicen que nos vamos a borrar, que nos van a borrar o que no somos necesarios. Gracias por esa valentía, y me encantaría el año que viene estar acá y escuchar varias de sus prácticas. Fuerte ese aplauso. Gracias, Meli. Te sonó la inteligencia artificial ahí todo, pero espectacular. Te van a entregar un reconocimiento, un regalito. Esto te lo dejo. Acá, lo dejamos acá. Muy interesante. Ahí está, perfecto. Y nos vamos preparando para seguir. Fuerte el aplauso. Ahí está.